el penúltimo de los capítulos de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, que fue escogido por Dios para escribir estas palabras para nosotros igual que para los de su tiempo. Y hemos considerado en el capítulo 14 que en la iglesia hay débiles y hay fuertes, y con el mismo sentimiento comienza el capítulo 15 diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradar a nosotros mismos. Hemos aprendido en el capítulo 14 que los fuertes, como Pablo, que entendían que el ídolo no fue nada, tuvieron que cambiar su estilo de vida según su conocimiento, por amor a no tropezar al hermano que pensaba que era mal comer carne y comida sacrificada a ídolo. Y hasta podemos recordar que en el capítulo 15 de Hechos, cuando hubo un pleito en cuanto a la ley de Moisés, y unos se levantaron diciendo: no se puede salvar a menos que se circuncisas y guardes los mandamientos de Dios, la iglesia tuvo una gran junta, y de esta junta salió unos puntos que están de acuerdo con lo que enseña Pablo aquí, aunque parece que está en desacuerdo, porque dice en Hechos capítulo 15, a terminar la junta de la iglesia en Jerusalén, estos son los mandatos que mandaron a las iglesias para que todas las iglesias cristianas observen estas cosas, porque ha parecido, dice el verso 28 de Hechos 15, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis bien haréis pasarlo bien. Parece que está al contrario de Pablo, que dice que un ídolo no es nada, ¿no? Porque el concilio de Jerusalén dice a los hermanos: abstengáis de los sacrificados o los ídolos. Mas hemos visto que Pablo terminó el capítulo 14 diciendo: para no tropezar a tu hermano débil, no debes comer lo que es sacrificado a ídolo, porque va a hacer tropezar. En el principio de la iglesia, Dios sabía que los gentiles y los judíos iban a ser parte de un solo cuerpo. Y en este cuerpo era necesario poner algunas ordenanzas. Son ordenanzas, las ordenanzas pueden cambiar, como las ordenanzas de la ley de Moisés fueron cambiadas, ¿no? Ya no sacrificamos animales, ya no guardamos Pascua ni Pentecostés, ni estas fiestas del pueblo de Israel, son fiestas judías que pasaron, eran ordenanzas. La iglesia en Hechos 15 puso ordenanzas para el bien de la iglesia, y para tener unidad en la iglesia dijeron: abstengáis de los sacrificados a los ídolos, para no tropezar a los judíos, que no pudieron pensar en comer tal cosa. A los gentiles no les importaba nada, a Pablo tampoco. Pero esto pusieron para mantener paz en la iglesia, para no tropezar a los débiles. Entonces, el capítulo 15 diciendo en Romanos, Pablo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradar a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade al prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces debemos ver que estamos hablando de ministrar al prójimo en los versos 1 al 14. En el capítulo 15 de Romanos, ministrando para Dios he puesto como título, y comenzamos considerando ministrando al prójimo. Tú piensas: ahora soy miembro de la iglesia, ahora estoy aceptado en Cristo, ahora tengo mi vida eterna en Cristo, solo la fe me importa. No, hay un ministerio en la iglesia.
No solo mantener la paz, no solo llevar bien y no juzgar y no tropezar y no menospreciar a sus hermanos, también hay trabajo. Hay algo que tienes que hacer según sus dones. Y aquí estamos hablando de ministrar. Ministrar quiere decir trabajar. En la iglesia hay trabajo en la amplia viña para todo creyente. Y vamos a ver entonces algunas cosas. Llevar las flaquezas. Llevar las flaquezas entonces es un ministerio. Llevar las flaquezas de otros, ¿no? De otros hermanos. Hay hermanos flacos. Llevar las flaquezas, entonces Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradar a nosotros mismos. Entonces también podemos tener un ministerio de no agradar a nosotros mismos. ¿Cuántos les gusta este ministerio? No agradar a mí mismo. Me gusta comer esto, me gusta hacer esta clase de fiesta, el otro y el otro. Pero un ministerio puedes tener no agradar a sí mismo. Y también sigue diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, otro ministerio, agradar al prójimo. ¿Y cómo hacemos esto? Para su bien o para su ¿qué? Edificación. Es un ministerio en la iglesia. Tú puedes hacer como el buen samaritano y hacer para su bien de los que están en la iglesia, que necesitan ayuda, que necesitan curación, que necesitan ser tomados del lado del camino donde han caído y hacerle bien. De esto habla Gálatas, los últimos capítulos de Gálatas. O puedes ayudar a tu hermano, agradar al prójimo, educándole. Tú puedes ser maestro de una clase en la iglesia, enseñar la Biblia o personalmente de casa en casa, enseñar a los hermanos la palabra de Dios para su bien y para su edificación. Y otra cosa dice, porque ni Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este es otro ministerio que tú puedes tener en la iglesia, un ministerio de llevar vituperios. ¿Cuántos desean tener este ministerio? Llevar vituperios. Oh, los vituperios son echados a los hermanos en la iglesia, ¿no? De afuera y de adentro. ¿Quiénes en la Biblia podemos recordar que llevaron los vituperios de otro? Pues Cristo, está ejemplo aquí, ¿no? Y aquí en todo esto tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no? El ejemplo de Cristo es este de ministrar para Dios, es para ministrar al prójimo. Esto corresponde a esto. El ejemplo de Cristo. Después vamos a tener el ejemplo de Pablo, el ejemplo de las iglesias y la petición, el ruego de Pablo. Pero ahora nos interesa el ejemplo de Cristo. Cristo llevó los vituperios de otros. ¿De quiénes? De toda la nación, nos dijo Caifás. Mejor que este muriera y no toda la nación muriera, ¿no? Los vituperios de toda la nación que iba a ser aplastado, según Caifás, y según la Escritura fue predicho que iba a decirlo, dijo, mejor Cristo los lleva. Este es un ministerio grande que quiso Cristo, ¿no? Pero también Abigail hizo este ministerio.
Abigail tenía un esposo perezoso, ¿no? Un vagabundo que no valía, más era rico, y David vino a matarle, ¿no? A vengar, porque David no siempre recordaba no vengar, ¿no? Cuando era más joven no vengaba a Saúl, pero después le pasó, o en estos mismos tiempos, ¿no? Pensaba, yo debo vengar a este que no me dio nada de comer cuando yo cuidaba sus ovejas en el campo lejos de su casa. Entonces viene rumbo a la casa y Abigail toma los vituperios de su esposo y dice que los vituperios, lo mal que hizo él, que caiga sobre mí, dijo ella. Qué lindo ministerio, ¿no? A la hermana le están acusando de muchas cosas. La otra hermana dice, no, es falta mía, yo voy a llevar los vituperios, ¿no? Y otro que llevó los vituperios fue Daniel, ¿no? Daniel en el capítulo 9, en su oración, dice, somos pueblo pecador. No tenemos ningún pecado recordado de Daniel, ¿no? Pero dice, todos los pecados de mi pueblo caigan sobre mí. Yo soy responsable porque el santuario no ha sido restaurado. Yo soy responsable porque no estamos de nuevo en Jerusalén. Y caiga sobre mí, yo tomo la responsabilidad de todo mi pueblo. Tu pueblo, tu iglesia está mal. Es como la Odisea, enferma, débil, ciego. ¿Tú quieres tomar estos vituperios y llevarlos y decir, es por falta mía que mi iglesia es así? Es un ministerio que tú puedes tener en la iglesia. Y otro, entonces, seguimos leyendo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Nos interesa especialmente los versos 4, 5 y 6, que dice que por medio de estudiar podemos ministrar. Estudiar la palabra. Por medio de estudiar la palabra que trae consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Trae esperanza por estudiar y trae unidad. Dice, por tanto, el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Esta es unidad, es pensar lo mismo, según Cristo Jesús. Este es el resultado de estudiar la palabra y de estudiar juntos. Es un ministerio que puedes tener en la iglesia. Y tener un mismo sentir, unidad y un mismo sentir. Y después pasa a decir en el verso 7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces estamos hablando de aceptar, de recibir, de justificar. Aceptar, la aceptación para con Dios, pongamos de nombre justificar, ¿no? Dios justifica, quiere decir Dios acepta. Recibir es aceptar. ¿Podemos justificar a nuestros hermanos que son pecadores? ¿Dios justifica al impío? Así dice Romanos 4:5, ¿no? Dios justifica al impío. ¿Podemos nosotros justificar a un hermano que es impío? ¿Que todavía no alcanza la gloria de Dios? ¿Que todavía es pecador? ¿Podemos justificarle? ¿Podemos recibirlo? ¿Podemos aceptarlo como hermano en la fe, aunque tiene faltas? Y esperamos que Él nos acepte a nosotros también, porque tenemos faltas todavía, ¿no? Entonces, un ministerio que podemos tener en la iglesia es el de aceptar a impíos y contarlos justos, contarlos aceptados ante Dios. La justicia que tú tienes, hermana, es la misma que yo tengo. Tú tienes la justicia perfecta de Cristo, aunque eres pecadora en sí.
Dios te considera perfecto. Yo soy pecador también, pero Dios me considera como perfecto. La justicia que tú tienes es la misma que yo tengo, la de Cristo en los cielos, guardado para mí, para un día futuro cuando recibiré la corona de justicia, ¿no? Entonces podemos aceptar a hermanos en la iglesia que no son perfectos. Qué extraño, ¿no? Queremos aceptar solo a los perfectos, que piensan igual que nosotros, que se portan igual que nosotros, que tienen nuestros mismos pecados. Los que pecan como yo peco, esto puedo aceptar, pero los que pecan de otra manera no puedo aceptar. No, aquí es un ministerio de recibir a pecadores. Pasamos ahora a los versos 8 en adelante. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de toda gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hasta el verso 12 tiene cita tras cita bíblica. ¿Por qué Pablo pone tantas citas bíblicas que todas las citas mencionan qué cosa? Mire los versos que son 8 al 12, ¿no? Verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12. ¿De qué está hablando? Dios acepta a qué. ¿Quiénes van a estar en el pueblo de Dios? ¿Los qué? Los gentiles. Imagínense. Nosotros que somos judíos puros y santos, ¿será que algún día Dios va a juntar con nosotros los gentiles? Estos inmundos fornicarios. ¿Será que seamos un solo pueblo? Este fue el gran evento en el pueblo la iglesia recién formada por Cristo Jesús, ¿no? De combinar dos mundos tan diferentes posibles. Y entonces Pablo da cita tras cita que en la iglesia van a entrar algunos que tú crees que no son correctos estar en la iglesia. Los gentiles que nunca habían aceptado van a ser aceptados, y lo tengo prueba. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, citas del Antiguo Testamento diciendo: los gentiles van a ser parte del pueblo de Dios. ¿Tú puedes aceptar a un gentil en tu iglesia? ¿Tú puedes aceptar a uno que no se vive como tú has vivido? Que posible es un pagano, posible es un creyente en los diablos, posible ha andado en muchas cosas feas y inmundos. ¿Tú puedes aceptar a él en tu iglesia si cree en Cristo? Este es el problema de hoy en día también, ¿no? Era en aquel entonces difícil para los judíos aceptar a los gentiles. Entonces, tenemos esto, aceptar a impíos, y podemos poner DEFG, aceptar a los diferentes, ¿no? Posible un joven con pelo largo, posible uno que ha vivido en un estilo muy incorrecto, aceptar a los diferentes. Y después dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces debemos ver que el gozo y la esperanza, el Espíritu Santo, es el que obra en la iglesia. Ninguna de estas cosas vas a poder ministrar a menos que tienes la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no trabajamos en la iglesia solos, trabajamos con la ayuda del Espíritu Santo, pero estoy seguro
de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Otro don es el don de don de amonestar. Posible debemos poner al Espíritu Santo diferente que los demás porque es la ayuda, ¿no? Siempre hay que tener la ayuda, la cooperación, la coparticipación del Espíritu Santo para ejercitar cualquier don. Y hay un don de amonestar. Unos lo hacen y a veces no lo apreciamos, ¿no? De amonestarnos, hermana. Tu manera de vivir tiene algunas faltas. Te quiero leer unos versos bíblicos, te quiero amonestar algo. Oh, pues es un don y es una obra, un ministerio que posible Dios te ha dado. Entonces hemos hablado del ministrando al prójimo en los versos 1 al 14, el ejemplo de Cristo especialmente. Ahora pasamos a los versos siguientes. Ahora vamos a leer los versos 14 al 24. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice que ahora también hay que ministrar, o es otro ministerio para Dios, ministrando el Evangelio. Y aquí tenemos el ejemplo de Pablo, ministrando el Evangelio. Los versos 14 al 24, ejemplo de Pablo, ministrando el Evangelio. Es un ministerio en la iglesia y también de la iglesia por afuera, y dice así: ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificado por el Espíritu Santo. Es decir, agrada a Dios si evangelizamos. Y el Espíritu Santo santifica a estos que llevamos a Dios. Entonces debemos ver que es una obra de cooperación. Obra cooperativa. ¿Quién coopera? Dios y el creyente. Dios no ha dado a los ángeles llevar el Evangelio al mundo, lo ha dado a su iglesia. Este es un ministerio, pero es un ministerio que Dios y el creyente trabajan juntos. Y es para ofrenda. Ofrenda agradable a Dios. Es como nuestro culto racional, ¿no? Tú puedes dar ofrenda agradable a Dios llevando el Evangelio a otros. Y dice en los versos 17 en adelante: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo entonces combinaba la palabra y las obras. Él trabajaba para el bien de los gentiles y él les predicaba. Esto entonces es
Una obra de palabra y obra. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo obraba? De día y de noche, de casa en casa, ¿no? O era necesario combinar con la predicación también la aplicación en la obra. Y después dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por qué fue impedido Pablo de ir a Roma? Porque estaba entrando, ¿qué? Nuevo territorio. El ministerio de Pablo no quiso trabajar donde otro había trabajado, sino quiso entrar nuevo territorio. Podemos entonces decir territorio nuevo. Un solo R, ¿no? ¿O dos R's? ¿Dos? Territorio nuevo. Pero es difícil territorio nuevo. Prefiero estar en mi iglesia o con los vecinos que ya han escuchado el Evangelio. Es difícil salir de mi casa e ir a otro país, o ir a un lugar feo, un lugar desierto, un lugar lejano de mi familia. Es difícil. Quiero quedar en territorio viejo. No, Pablo dice, si quieres ser ministrando el Evangelio, debes entrar territorio nuevo. No quedar siempre en el mismo lugar. Y dice que trae gozo y gloria. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces trae gozo y gloria para el Señor hacer el ministerio de evangelizar. Y ahora pasamos a los versos 25 al 29 y es ministrando también. Pero ahora vamos a entrar en ministrando bienes materiales. Ministrando bienes materiales. Bienes materiales. Y tenemos los versos 25 al 29. ¿Y el ejemplo de quién? 25 al 29 con el ejemplo de las iglesias. Porque el cuerpo de Cristo es compuesto de muchas sinagogas, de muchas iglesias locales, ¿no? Es mundial, pero también usamos la palabra iglesia para los lugares individuales que forman parte del cuerpo de Cristo. Y entonces vamos a ver ministrando bienes materiales con el ejemplo de las iglesias. Verso 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia, es la iglesia Macedonia, y Acaya, la iglesia en Acaya, o las iglesias en Acaya, las iglesias de Macedonia,
tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. ¿Tú quieres tener un ministerio de bienes materiales? Pues una manera de ejercitarlo es para los pobres. Los pobres necesitan bienes materiales. Tú puedes tener este ministerio en la iglesia. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, especialmente los santos, ¿no? De la iglesia debemos ayudar primero, después a los de afuera, pero primeramente dice Gálatas, ayudamos a los que son de la casa de Dios, porque pues les pareció, para los santos que están en Jerusalén, verso 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que podemos ver de esto, que ministrando bienes materiales es voluntario. Era idea de ellos, voluntario, para los pobres, y veremos también que son para los predicadores. Porque sigue diciendo, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia. Yo, siendo pastor, llegaré con abundancia, porque yo también voy a recibir de los bienes materiales de los gentiles que deben a los que les entregan el mensaje. Los que dan de comer al pueblo deben recibir del pueblo la lana que da el pueblo para soportar a los que les dan el mensaje, el evangelio. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Entonces tenemos que los bienes materiales son para los pobres, para los predicadores, deben ser voluntarios, y son para los misioneros que van hasta España. Y Pablo dice, yo voy a pasar rumbo a España y vosotros me van a ayudar, dice más adelante en Romanos, me van a ayudar en mi camino para soportar mi viaje que tengo que hacer a España, porque todavía no he ido a España. Yo voy a pasar por Roma, me van a dar muchas ofrendas, yo lo voy a tener para el pasaje hasta España, ahí voy a predicar para 5, 6, 10, 20 años, hasta que Nerón me va a llevar a corte de nuevo y voy a ser sacrificado. Y entonces pasamos a los versos 30 al final del capítulo, que dicen así. Y de esto estamos hablando, de ministrar también. Estamos hablando del ruego, ¿no? Esta es la conclusión de Pablo en el capítulo 15. Podemos poner ministrando al pastor. Este es un ministerio también para nosotros que somos miembros de la iglesia de Cristo, ministrando al pastor, y es el ruego de Pablo. Los versos 30 al final del capítulo, ¿cuál es? El último verso, 33. Pablo ahora está rogando para sí mismo. Y entonces ministrar al pastor, ¿no? Ministrando al pastor. Tú puedes tener un ministerio en la iglesia ministrando al pastor, aunque no eres pastor, tú puedes ministrar al pastor. ¿Cómo lo puedes hacer? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Podemos ayudar a los pastores por oración, orando
Para, dice, para ellos o por. Por ellos. Orando por ellos, los pastores. Es un ministerio. Ministerio de orar para tu pastor. Él lo necesita mucho. Él tiene muchos quehaceres que tú no tienes. Y Él necesita tus oraciones. Por esto Pablo dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes. Para la liberación, ¿no? Muchas veces fue encarcelado este pastor, ¿no? Y tenía que orar y pedir para su liberación, para que sea librado de los rebeldes. También había rebeldes en la iglesia, pero dice, los rebeldes que están en Judea, esos son los que le llevaron a cárcel, ¿no? Los mismos judíos, los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Entonces, también quiere que ministramos al pastor para que su servicio sea aceptada. Muchas veces ministramos a la hermandad y no aceptan nuestro ministerio. Muchas veces puede ser que uno ministra predicando el Evangelio, pero lo hace engloriarse a sí mismo y Dios no acepta su ministerio. Entonces debemos, para el pastor, pensar en que su servicio sea aceptada para quien trabaja y también que sea aceptado por Dios. Muchos ministros, su ministerio no es aceptado. Pablo se preocupa que mi ministerio sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, quiere también que sea hecho la voluntad de Dios. Si Dios quiere que doy mi testimonio por martirio, entonces que sea hecha la voluntad de Dios. Que Dios me da fuerza para ir ante Nerón y ser decapitado, si este es el ministerio que Dios tiene para mí. Para tus pastores, ellos entonces necesitan tus oraciones para que sean librados de ser encarcelados, para que su servicio sea aceptado y para que sea hecha la voluntad de Dios en sus vidas, y para que también dice, para que pueda estar junto con vosotros, hermanos que están en Roma, para que recreamos juntamente, para que ayudamos los unos a los otros. Así comenzó el libro, ¿no? Una ayuda mutua. Pablo quiere ayuda mutua en la iglesia y el pastor también necesita ayuda. Entonces, este es un ministerio recreado. Que quiere ser recreado juntamente, y dice, quiere también, ¿qué cosa? La paz en la iglesia. ¿Cuántos problemas tuvo que experimentar Pablo? Dice, yo soy tu pastor, pero mire, quiero estar recreado con vosotros en Roma, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Queremos tener paz en la iglesia, dice Pablo. Que tiene que ver con ministrando para Dios. Ministrar significa servir. Un ministro es aquel que sirve. Y como creyentes en Cristo somos llamados a servir. En este caso, en este capítulo, estamos viendo algunas esferas de servicio. Mediante ese estudio, se ha mencionado que tenemos que ministrar al prójimo. Y el prójimo
de diferentes maneras. Como dice la palabra, llevando sus flaquezas. No agradarse a sí mismos, o sea, no egoístas. Agradar al prójimo en lo que es bueno para su edificación, llevando los vituperios. En este caso tenemos el ejemplo de Cristo, quien llevó sobre sí nuestras flaquezas y nuestros pecados, quien no se agradó a sí mismo, quien no vino a servirse a sí mismo, sino a servir. Entonces Cristo en todo momento manifestó su entrega total al prójimo. Precisamente vino por nosotros, ¿no? En ese sentido se nos llama al servicio, a tener en cuenta el amor al prójimo, considerando sus flaquezas, sus debilidades. Entonces, también en este punto hemos visto que podemos ejercer también mediante el estudio de la palabra, compartiendo no solamente por nuestras necesidades físicas, también espirituales. Cuando enseñamos la palabra de Dios también estamos amando al prójimo, porque estamos dándole la luz del Evangelio. Aceptando a los impíos también, a pesar que pueden ser diferentes de nosotros, a pesar que pueden venir con errores, con conductas inapropiadas, pues recibirlos con amor es importante dentro de la iglesia, para que el amor pueda moverlos también, a que ellos también puedan integrarse al pueblo de Dios, aceptar a Cristo y poder también cambiar. Aceptar a los diferentes, a aquellos que no piensan como nosotros. Como decíamos, todos somos diferentes y venimos de sitios diferentes, con caracteres diferentes y conductas diferentes. Pero así nos acepta Dios, así como Dios nos ha aceptado, también debemos aceptarnos nosotros entre hermanos, como comunidad de fe. También servimos o ministramos cuando amonestamos, cuando aconsejamos, cuando reprendemos, basados en la palabra de Dios. Cuando un hermano se acerca y enseña, o corrige, o instruye, o aconseja, entonces también está sirviendo al prójimo en el amor. Entonces ese es un primer ámbito que tenemos, en este primer punto tenemos el ejemplo de Jesucristo, quien sirvió a sus semejantes durante toda su vida. El segundo tenemos ministrando el Evangelio de Dios. Y aquí Pablo es el gran ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que es ministrar el Evangelio. Él fue ministro del Evangelio, apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y entonces fue dirigido por el Espíritu Santo, pero él cooperó, o sea, con el Espíritu, poniendo su entrega, su tiempo, sus talentos al servicio de Dios. Y también vemos para que los gentiles o los que habían convertido, aceptado a Cristo, que eran los gentiles, sean también santificados por la palabra, como una ofrenda agradable a Dios. También el ministro del Evangelio, ministrar el Evangelio tiene que ver también con la necesidad de extender la palabra a sitios donde antes no ha entrado la palabra, o sea, nuevos campos. Pablo era precisamente una persona que estaba muy preocupada no solo por aquellos que son de casa, sino también a traer nuevos al Evangelio de Jesucristo. También olvidé de mencionar después del punto del territorio nuevo que predicar el Evangelio ocupa tiempo, esfuerzos y recursos. Si vas a entrar a este ministerio, te va a quitar tiempo, te va a costar trabajar, esfuerzos y recursos. Así es, ¿no? Pero esa es una obra de desprendimiento, ¿no? Así como damos el diezmo de lo que ganamos, también es el diezmo del tiempo, que debemos dedicarlo a Dios, separar el tiempo para Dios. Ese es el amor. El ministerio, el servicio, demanda desprendernos, no solo de nuestros bienes, también de nuestros tiempos, de nuestros recursos, para bendecir a nuestros semejantes. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo como ejemplo, ¿no? Hasta puso en exposición, en riesgo su propia vida, ¿no? Imagínense ustedes la entrega que demanda predicar el Evangelio de Jesucristo. Después habla del tercer punto en cuanto al ministrar para Dios, tiene que ver con ministrar
los bienes materiales. Es decir, aquí tenemos como ejemplo la iglesia, ¿qué iglesia? De Macedonia y Acaya. En el primer ministerio teníamos como ejemplo a Cristo, ministrando al prójimo. En el segundo ministerio del Evangelio, a Pablo. En ministrar los bienes materiales tenemos como ejemplo a la iglesia de Macedonia y Acaya, quienes proveyeron mediante sus ofrendas la necesidad de los pobres, pero también la obra del ministerio que Pablo realizaba, ¿no? Para los pobres, para los predicadores, para los misioneros. Y eran ofrendas de amor, ofrendas voluntarias, ¿no? Entonces, en eso también tenemos que ser también consecuentes. Si realmente amamos a Dios, amamos su evangelio y amamos la predicación, nuestros recursos también tienen que ser puestos ¿para qué? Para que mediante estos recursos pueda llegar el evangelio a más personas y también para aliviar las necesidades de los que necesitan, los pobres, ¿no? En esto no deberíamos ser mezquinos. Entonces también se nos llama o se nos invita a administrar los bienes materiales. Incluso llegará el tiempo cuando tenemos que despojarnos de todos nuestros bienes para entregarlo plenamente al servicio de Dios. Y finalmente, algo interesante que es ministrando al pastor o al predicador. Generalmente estamos más dispuestos a reclamar al pastor más que dar, ¿no? En este caso se nos demanda que tenemos que orar por nuestros ministros, por aquellos que nos enseñan, ¿no? Por aquellos que vienen predicando la palabra, orar, más que reclamarles, orar por ellos, por su liberación, porque su servicio sea aceptable a Dios, para que puedan hacer la voluntad de Dios y para que puedan llevar a trabajar en paz y predicar un evangelio que nos una y que nos recree. Entonces, es un aspecto también que debe incluirse en el ministerio. Tuve dos conclusiones que no presenté. Hay lugar en la amplia viña para todo ministrador, para todo trabajador. No piense que no hay lugar para ti en algún ministerio que hemos hablado. Hay lugar para todos en la amplia viña. Y como segundo punto, por el poder del Espíritu Santo, la esperanza, el gozo y la paz, esa es la unidad, ¿no? Esperanza, gozo y paz deben caracterizar a todos los miembros de la iglesia.